Gracias por estar con nosotros. Me encuentro en el Congreso de Rescatando el Amor Despierta Ya. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a ustedes a Karen Lorenzo. Ella creció en el judaísmo y aprendió las Sagradas Escrituras, la Biblia. Y ella desde hace 4 años vive en Jerusalén estudiando teología. Lo más importante de Karen es su conversión. Ella se transformó al conocer a Jesucristo y tuvo esa experiencia maravillosa del encuentro con él. Eso le permitió a ella lograr cruzar en una forma casi perfecta las Sagradas Escrituras entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. De esa forma, ella nos ilustra el día de hoy en la misión del hombre, ligado a las Sagradas Escrituras en este Despierta Ya. Karen Lorenzo, gracias por estar con nosotros. Hola, gracias a ustedes, mi Ceci y Fernando, gracias por tenerme aquí. Es un gusto para mí, ¿verdad? Como joven, porque todavía estoy joven, pero compartir las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras creo que yo encontré mi propósito, específicamente el transmitir la Sagrada Escritura, y creo que cualquier persona que se encuentra verdaderamente con las Sagradas Escrituras descubre su propósito, porque ese es el propósito de la revelación de Dios, descubrir ahí para qué estamos hechos. Entonces estoy feliz de estar aquí. Muchas gracias. También tengo el gusto de tener aquí a Fernando Salazar, coordinador y director de Rescatando el Amor, de esta fundación que tiene por objeto el desarrollo integral de la persona, desde luego desarrollando la dignidad de la misma. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Encantado, Ceci. Mil gracias, Karen. Qué linda desde Jerusalén. Qué increíble que nos podamos conectar en estos tiempos tan duros y este congreso tan importante que a un año después de Rescatando el Amor estamos haciendo. El Despierta Ya, a ver qué nos dice la Biblia al respecto, ¿no? Entonces estamos emocionadísimos. Estamos Eso. muy emocionados. Entonces, Karen, la temática que vamos a seguir es, Karen nos va a presentar y nos va a hablar de esto, de la misión del hombre, relacionado con las Sagradas Escrituras en este Despierta Ya. Ella trae su presentación, le vamos a dar unos segundos para que ella la coloque, va a hablar ella unos 30, 40 minutos y después nosotros vamos a entrar en una dinámica de preguntas y respuestas con ella, con la finalidad de poder llegar a todos ustedes y que aquello que estamos seguros vamos a preguntar también va a ser preguntas que tú también vas a querer hacer. Muy bien. Entonces, la pregunta a responder es, ¿cuál es la misión del hombre según las Sagradas Escrituras? Y creo que es la pregunta que responden las Sagradas Escrituras. Nuestro error ha sido un poco la necedad, creo yo, de no querer descubrirlo ahí. Tratamos muchas formas de descubrir cuál es nuestra misión, para qué estoy en la tierra, ¿sí? Tratamos de tantas formas de descubrirlo y no nos vamos a la fuente. Mi papá siempre me decía, regresa a la Sagrada Escritura y es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, ¿cuál es la misión del hombre? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es nuestra misión? Las típicas preguntas es exactamente eso. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo lo descubro? Que es la más importante. También, ¿qué pide Dios de mí? A mí me dijeron una vez, ok, si tú eres una criatura y hay un creador que te hizo, es Él quien tiene que decirte qué hacer. Pero entonces, ¿cómo lo descubro? ¿Qué pide Dios de mí? ¿Para qué estoy aquí? Yo no te voy a decir hoy específicamente para ti, María, Alejandra, tu misión es tal, tu misión es tal. Es una invitación más a entrar en ese mundo de la Sagrada Escritura para descubrir tu misión personal. Pero entonces vamos a regresar al principio. ¿Cuál es el inicio de todo? El origen. Y claro que nos vamos a ir al Génesis. Y la pregunta que yo siempre hago es, ¿cuál fue la primera palabra que Dios dijo al hombre? Y se las puse aquí. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Y los bendijo. Esta es la bendición original. Los bendijo Dios y les dijo, sean fructíferos. La primera palabra que Dios dijo al hombre es, sé fructífero, crece, crece. Estamos aquí en la tierra para crecer, para hacer mucho más de lo que pensamos que estamos llamados a hacer. Dios tiene una mente que no podemos entender tan amplia, tan grande, como los propósitos que hizo para nosotros. Entonces, lo primero que dijo al hombre, al crearlo, fue, sean fructíferos, crezcan, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla y dominen. Entonces, lo primero que nos dijo fue un llamado a la acción, fue una orden desde el amor, desde en decir, crece, yo te puse en esta tierra para que
a través de todo lo que tú ves, descubras quién eres y crezcas y des fruto. Entonces, ¿cuál es mi misión? La acción, el crecimiento. Tengo una responsabilidad como ser humano de esforzarme cada día por crecer espiritualmente, crecer intelectualmente, crecer de todas las formas. Y dar fruto, creo que es lo más importante, dar frutos buenos. Sí. Cada quien puede medir cómo da fruto, no hay una receta, pero creo que si hacemos un examen de conciencia y decir, he dado fruto en mi vida, ¿cuáles son los frutos de mi vida? ¿Qué he logrado? ¿Qué he hecho? Entonces, esa es nuestra misión. Si partimos de ahí, estoy llamada a la acción, estoy llamada al crecimiento, estoy llamado a dar fruto. Número 2. Terminó Dios en el día 7º la obra que había hecho. Siempre pregunto yo, ¿cuál fue el culmen de la creación? ¿Qué fue lo último que Dios hizo? Y todos me contestan, el ser humano, Adán y Eva. Y no. Adán y Eva fueron hechos, o el hombre fue creado en el 6º día. Que claro, esto no quiere decir que son 6 días de creación. No. El periodo de la creación, lo que haya tomado. ¿Sí? Eso debemos tratar de entender, que un poco el Génesis es dar intención, no tanto una explicación histórica o evidentemente de cómo fuimos creados, sino el propósito de nuestra creación. Así debemos entender el Génesis, como el propósito de nuestra creación, el propósito de nuestra misión. Y entonces terminó Dios en el día 7º la obra que había hecho. Entonces aquí hay un twist, voy a decirlo. Dios no terminó su creación en el 6º día, en el que creó al hombre y la mujer. Terminó su creación en el 7º día. Quiere decir que el 7º día todavía creó algo antes de descansar, que claro que Dios no descansa. Descansó el 7º día y lo bendijo y lo santificó. Este es el culmen de la creación. Creó al ser humano para unirse con él en el día 7º, en un día específico en el que el hombre y la mujer se unen con Dios. Segundo propósito, ¿para qué fui creada? ¿Para crecer y dar fruto? Claro que sí, pero más aún, para unirme con mi Creador y descubrir mi propósito. Entonces, ese día, el día que Dios hizo, el día del Señor que nosotros conocemos, ese día que Él creó específicamente para que yo esté con Él, lo que quiere decir es mi razón de existir. Yo existo en este mundo para unirme con mi Creador y descubrir mi propósito que solo Él puede decirme. Hoy el mundo, y yo he vivido en muchos países, he conocido muchísimas personas, amo descubrir culturas, tengo amigos de todo tipo de religiones y esto me ha abierto muchísimo el panorama, especialmente vivir en Jerusalén. Pero es entender que tratamos de buscar todas las formas de conocer nuestro propósito, pero somos necios en querer regresar a nuestro Creador y para eso fuimos hechos, para unirnos con nuestro Creador y preguntar, revélame, Señor, ¿para qué? ¿Para qué fui hecha? ¿Para qué fui creada? ¿Para qué me diste estas cualidades? ¿Cuál es el propósito de que yo tenga un deseo por leer, porque tenga una voz ronca y fuerte? ¿Para qué me hiciste todas estas cosas? ¿Sí? Entonces, ¿para qué estoy aquí? Para unirme con mi Creador y descubrir mi propósito. Esto lo entendemos cuando entendemos que lo máximo de la creación es ese tiempo y espacio en el que Dios quiso que el hombre y la mujer estuvieran unidos a Él. No nos dejó, nos hizo hombre y mujer y nos hizo, bueno, ustedes descubran qué tienen que hacer. No, hizo un día específico para eso. Y ese día debe ser todos los días de nuestra vida, ¿sí? Un eterno 7º día en el que nos unimos con Dios para preguntarle, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Cuál es mi propósito? Ok, y ahora vamos al 3. Este me fascina. Y es Génesis 2 en el que dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, insufló en sus narices aliento de vida y, pues la traducción siempre nos hace perder un poco, y el hombre se convirtió en un alma viva, ¿sí? La traducción siempre dice en un ser vivo, en un no. Literal en hebreo es un alma viva. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy un alma con vida. Antes que un cuerpo, yo soy un espíritu. Antes que ser una persona terrenal, soy un ser espiritual. Entonces, el Señor Dios formó al hombre del polvo y de la tierra. Y aquí les puse en hebreo, ustedes, bueno, los que me conocen saben que yo amo escudriñar estas palabras y entender lo que pasó. Aquí me está diciendo el Señor que yo soy un alma viva, ¿sí? No soy un cuerpo vivo o un ser vivo, como la traducción siempre lo dice. Soy un alma viva. Y esto se evidencia un poco más. El Señor Dios formó al hombre del polvo y de la tierra.
En hebreo, si ustedes ven aquí esta figurita, no es necesario que lean hebreo, pero ven que está un palito y luego hay dos palitos pequeñitos, ¿sí? De la misma forma, unos versículos después, cuando el relato de la creación narra cómo Dios formó a los animales, dice, el Señor Dios formó el mismo exacto verbo de la tierra a todos los animales del campo, todas las aves del cielo. Y el verbo es el mismo, yatzel. Pero si vemos aquí hay un palito y solo un palito chiquitito. Ese palito chiquitito es una letra y se llama yud. Pero hay una diferencia entre la formación del hombre y la formación de los animales. ¿Y cuál es esta diferencia? Esta doble, ¿sí? Doble realidad es que nosotros fuimos creados, sí, para la tierra, pero por sobre todo fuimos creados para un mundo escatológico, ¿sí? Para después de la resurrección de los muertos. Debo confesar que a mí me cuesta entender, porque ¿cómo como seres humanos vamos a entender la eternidad, ese mundo venidero? Yo confieso que me cuesta entenderlo, ¿sí? Le pido a Dios que me revele, porque como ser humano en un espacio y tiempo es difícil entender la eternidad. Tal vez vamos a entenderla conceptualmente, pero hasta que no la vivamos no vamos a entender. Pero sí puedo entender que yo no fui creada para este mundo terrenal. Este mundo terrenal es un tiempo y un espacio que me fue otorgado como regalo, como don, para llegar a este ser escatológico, a esta persona, para vivir en la eternidad con Dios. Desde aquí lo puedo saber, que yo no fui creada para este mundo. Yo le digo siempre a mi mamá que, mamá, yo creo que yo soy extraterrestre porque yo muchas veces no me siento de este mundo. Y en efecto, ninguno de nosotros es de este mundo. Estamos en este mundo para descubrir una misión, para dejar una huella, para transformar de alguna forma, para dar frutos. Pero nuestro propósito último no es la tierra. Y creo que esto ha sido como el éxito de los santos, creo yo, que han entendido que el fin último no es en esta tierra, sino que el fin último es llegar a este ser escatológico con el que fuimos creados. Dentro de mí ya está esta Karen eterna, voy a decirlo así, esta Karen eterna que va a vivir en la casa de su padre por toda la eternidad. Eso me da a mí un propósito mucho mayor, una visión mucho que todo esto es un paso, un camino hacia esa Karen eterna que va a vivir con su padre todos los días. Claro, yo ya quiero llegar, me falta seguramente algunas cosas por hacer aquí y una misión por la que mi padre me quiso poner en este mundo, en este momento, en este tiempo, en este espacio. Y el propósito de mi vida debe ser tratar de entender qué es eso. ¿Ok? Entonces, ¿quién soy? Y suena un poco así, pero soy un ser espiritual llamado a vivir, a crecer. Amo esto. Se convirtió en un alma viva. Yo estoy llamada no para vivir como un muerto aquí en la tierra, solo en una rutina día tras día y existir. Entonces, no estoy llamada para existir. Estoy llamada para vivir, para crecer, para estar viva, viva en esta tierra. Que Dios me ha hecho así, que me sopló parte de su esencia dentro de mí, para que yo pueda experimentar cada día en mi normalidad ese éxtasis de saber que fui llamada para vivir, no solo para existir una vida de existencia normal, sino para vivir plenamente cada cosa que recibo. Entonces, nuevamente, ¿quién soy? Un ser espiritual, llamado a vivir, llamado a crecer. A diferencia de los animales, nosotros tenemos la capacidad de cada día de nuestra vida crecer en nuestro espíritu, crecer en nuestra alma, crecer en nuestro intelecto, crecer en aprendizaje, crecer de todas las formas. Claro, hasta nuestro cuerpo crece. Nuestro cuerpo va creciendo, 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 creciendo. No solo, o sea, no solo para los lados, ¿sabes? Pero nuestro cuerpo también va creciendo, va aumentando en edad. ¿Por qué nuestro espíritu no puede hacer lo mismo? A diferencia de los animales, nosotros fuimos llamados para todos los días de nuestra vida engrandecer nuestro espíritu para poder ser un poco más semejantes a Dios. Y luego, el que a todo mundo le choca, voy a decir, este es el fin. Fui llamada para vivir, para crecer, pero ¿para qué? Para ser santa. Yo sé que esto suena un poco, voy a decirlo como, estas enseñanzas típico, que soy llamada para ser santo. A ver, entendamos qué es la santidad. Sean santos para mí, dice Dios. Este para mí es uno de mis versículos favoritos, porque Dios no me está diciendo, sé santa para el mundo, sino Dios me está diciendo, yo quiero que tú seas santa para mí. ¿Qué es ser santo? Ser santo es ser apartado, ser diferente.
Porque yo, el Señor, soy santo y los he separado de entre los pueblos para que sean míos. Esto es de Levítico. Yo fui diseñada para ser diferente. Sí, Dr. Seuss, el Dr. Seuss tiene una frase que me encanta que dice, ¿por qué quieres fit in? O sea, no trates de ser igual que todos si fuiste creada para ser completamente diferente. Entonces, que mi propio Dios me diga que Él me hizo a mí para ser diferente a toda la corriente, me da un deleite, me causa un éxtasis pensar que en efecto me hizo para ser diferente y me separó para Él. ¿Pero qué es ser santo? Tratar de ser un poco más como Él. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Descubrir cómo es Dios. Dios es amoroso, Dios es fiel, Dios es un sentido del humor impresionante, Dios es creador, Dios es grande, Dios es... no sé qué decir. Es un amigo, es un padre. Y Dios me está diciendo, yo quiero que seas igual que yo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la vida? Conocer más a Dios para poder parecerme cada día más a Él. ¿Sí? ¿Qué pide Dios de mí? Santidad. Por más difícil que sea, es retador. Es decir, claro que es cansado ser sabio, ser santo, también ser sabio, pero ser santo es cansado. Tratar todos los días de luchar contra la corriente y tratar de vivir en santidad es agotador y hay días que solo no se puede. Hay momentos de la vida en que no se puede, pero cada día es volver a levantarse y tratar y decir, ok, este día sí voy a tratar de hacerlo, sí voy a tratar de hacerlo. Y no me queda de otra. Tengo que citar al Papa Francisco porque, como dirían los gringos, he nailed it cuando dijo esto. Y creo que esto es la santidad. No es tanto... A ver, yo pienso, ser santo es vivir rezando todo el día. No, nada que ver. Eso no es ser santo. No es ser santo. Ser santo es ser diferente para Dios. Es descubrir qué quiere Dios de mí y ser exactamente eso. Y luchar todos los días de mi vida por ser exactamente eso. Entonces, lo voy a citar porque me encanta esto. Lo hice un poco más corto porque es bastante largo, pero necesitamos santos sin velo, sin sotana. Necesitamos santos de jeans y de tenis, de zapatillas. Necesitamos santos que vayan al cine, que escuchen música, que paseen con sus amigos. Santos que coloquen a Dios en el primer lugar. Y creo que esto es la clave. La santidad está en la intención con la que hacemos las cosas. No tanto en lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. Si todo lo que hacemos es para Dios y para conocer mi propósito y para luchar cada día en ser esa persona que Dios quiso que yo fuera, yo creo que esto es la santidad. Necesitamos santos que coloquen a Dios en primer lugar y que sobresalgan en la universidad. Necesitamos santos que busquen tiempo para rezar cada día, sepan enamorarse de la pureza y la castidad, que consagren su castidad, y esto es lo que más me gusta. Santos que vivan en el mundo, que se santifiquen en el mundo y que no tengan miedo de vivir en el mundo. Otra vez, llamados para vivir en este mundo, en este tiempo, en este espacio, en esta época moderna que hoy nos toca vivir. Necesitamos santos que tomen Coca-Cola, que coman hot dogs, que sean internautas, que escuchen iPod en ese entonces, pero que escuchen música, que no tengan vergüenza de tomar una cerveza o comer una pizza el fin de semana con sus amigos. Sí, es cambiar este concepto de santidad. Es decir, yo lo voy a hacer, pero voy a hacerlo diferente. Mi intención de vivir va a ser agradar a Dios y vivir para Dios. Desde ahí puedo hacer todo. Como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Ama a Dios y trata de complacerle y luego haz lo que quieras. Y a partir de ahí va a surgir la santidad. Necesitamos santos que les guste el cine, el teatro, la música, la danza, el deporte. Es decir, no tenemos que dedicar nuestra vida a ser religiosos. No, podemos ser los mejores deportistas siendo santos, porque si somos los mejores deportistas quiere decir que Dios nos equipó con todos esos dones y talentos que nuestro cuerpo necesita para ser buenos deportistas. Entonces, en el área en la que estemos, santos sociables, abiertos, normales, amigos, alegres, compañeros, santos que estén en el mundo y que sepan saborear las cosas puras y buenas del mundo sin ser mundanos, ¿sí? ¿Cómo logramos esto? Reconociendo que yo fui creada para un mundo venidero y este mundo es simplemente un camino para llegar a eso. Ahora, vamos a ver el pueblo de Israel, el famoso. Si hay alguien que nos ha dado un ejemplo de santidad, es el pueblo de Israel, fallando y fallando y fallando. Repito, nos han dado un ejemplo de santidad, ¿cómo? Fallando y fallando y fallando. Pero siempre después de ese fallo, ¿sí? Hay un reconocimiento, hay un arrepentimiento. Entonces, si Israel hubiera sido un pueblo perfecto que obedeció siempre las normas, que yo diría, a ver, yo no me puedo ni siquiera relacionar con eso.
Pero hemos fallado tanto, o el pueblo de Israel ha fallado tanto, que ahí reconocemos, puedo ser santo como el pueblo de Israel. Voy a empezar desde el Génesis 46, en el que Dios dice a Jacob, Israel, en ese momento, antes de entrar a Egipto. Porque muchas veces nos cuestionamos cómo llegamos a Egipto. Sí, conocemos toda la historia de José, pero había un propósito atrás. Dios nos condujo a Egipto y nos dijo que Él iba a ir con nosotros. Y esto a veces lo obviamos. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque te constituiré allí en un gran pueblo. Es decir, hay un propósito atrás de llevar al pueblo de Israel a Egipto. Yo bajaré contigo a Egipto. Resalté. Yo bajaré contigo a Egipto. Y te haré también subir. Es decir, yo voy a ir contigo a la esclavitud. Y cada ladrillo que tengas que hacer, yo lo voy a hacer contigo. Cada cebolla que te tengas que comer, yo me la voy a comer contigo. Yo te haré también subir y José te cerrará los ojos, su hijo. Entonces, entender, este es tal vez entender un propósito en esta vida, en decir, a ver, no todo son peaches, no todo es color rosado, ay, qué linda la vida, fui creada para crecer, ¿cómo crezco? El dolor, el sufrimiento es tan parte del ser humano, pero implica un crecimiento. Es la forma de nuestro cuerpo, cuando nosotros sufrimos, es la forma de nuestro cuerpo de decir, cambia, muévete de este ambiente, ¿sí? Entonces necesitamos ir a Egipto. Pasamos por tantos Egiptos en nuestra vida, nos enfrentamos con tantos faraones en nuestra vida, pero ahí podemos descubrir nuestro propósito. Si el pueblo de Israel no hubiera ido a Egipto, no sería hoy el pueblo de Israel. No hubiera sucedido el éxodo, ¿sí? No hubiera pasado un cambio entre esclavitud, no hubieran pasado de la esclavitud a la libertad, no hubiera pasado. Entonces, es también descubrir el propósito en este sufrimiento que estamos viviendo. Suena un poco cliché, ya sé. Descubre el propósito dentro del sufrimiento. A ver, vamos a sufrir sí o sí porque vivimos en esta tierra, en este mundo. Entonces, podemos sufrirlo de dos maneras. Sin cuestionarnos, sin preguntarnos, sin crecer y solo existir a través del sufrimiento, llorando y quejándonos, o tratar de descubrir un propósito y transformarnos dentro de este sufrimiento. O sea, igual lo vamos a vivir, ¿sí? Pero podemos verlo de dos formas diferentes. ¿Cómo lo hizo el pueblo de Israel? Entonces, ¿qué pide Dios de mí? Certeza. Certeza de saber que todo tiene un propósito, aunque yo no lo pueda ver, aunque yo no lo entienda, aunque duela, ¿sí? Confianza y nuevamente acción. El denominador común de esto va a ser siempre Dios pide acción. Y creo que es exactamente congruente con el tema de nuestro congreso, que es despierta ya. Fuimos llamados para vivir, para acción. Fuimos llamados para la acción, no para ser seres pasivos. Entonces, aquí es Dios hablando a Moisés. Estoy haciendo una mega como zoom out de la historia del pueblo de Israel. Dios habla a Moisés después de que el pueblo está en esclavitud, que ya estaba súper planeado. Habla a Moisés y le dice eso: cuando llegues de regreso a Egipto, ten en cuenta todos los prodigios que he puesto en tu mano y hazlos frente al faraón, y yo endureceré su corazón y no dejaré salir al pueblo. ¿Por qué subrayé esto? Ten en cuenta todos los prodigios que he puesto en tu mano. Moisés, antes de ir a enfrentarse con el faraón, antes de ir con el pueblo de Israel a decir, hola, Dios me mandó para salvarlos, Moisés tenía en sus manos todas las habilidades, todas las capacidades, todas las virtudes necesarias para hacer todo lo que tenía que hacer. Es exactamente lo mismo. Nosotros estamos equipados de pies a cabeza, en espíritu, en alma, en cuerpo, para cumplir con la misión que tenemos en esta tierra. Lo único que tenemos que hacer es descubrir cuáles son esos talentos, cuáles son esas virtudes, cuáles son esas cosas que Dios ya me capacitó, que ya tengo dentro de mí para ponerlas en práctica y ejecutar. ¿Sí? Moisés, antes de dirigirse a enfrentarse con todo eso que para él era un poco desconocido, ya ten en cuenta todos los prodigios que ya he puesto en tu mano. Venimos a la tierra ya equipados con todos esos instrumentos que necesitamos para cumplir nuestra misión. Entonces, lo único que tenemos que pedir es, otra vez, regresar al Shabbat, unirnos con nuestro Creador y decir, Señor, ¿cuál es mi misión? Muéstrame. ¿Por qué me diste este talento? Y la importancia de conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué tengo este talento? Tal vez no soy buena para estas cosas, pero sí soy buena para esto. ¿Cómo? ¿Cómo esto se alinea a mi misión? Entonces, ¿qué pide Dios de mí? Visión, conciencia,
pero no como una conciencia como el angelito y el diablo aquí que me hablan, haz esto, no lo hagas. No. Conciencia, sino estar conscientes de que yo ya estoy capacitada y además tengo el Espíritu Santo, por si no me siento capaz todavía, ya estoy capacitada para cumplir con mi misión en este mundo. Ya lo tengo, ya está dentro de mí, solo tengo que descubrirlo. Yo nunca, no es que cuando tenía 10 años y me preguntaban, Karen, ¿tú qué quieres ser en tu vida? Yo decía, yo quiero ser una exégeta, predicar la palabra de Dios. Claro que no. Yo ni me recuerdo qué quería hacer. En Guatemala, seguramente en México también, pero hay cohetes, ¿sí? En algún momento de mi vida yo quería ser cohetera. Decía, wow, yo quiero estallar los cohetes, hacer los fireworks. A ver, no es que yo en algún momento a los 15 años decía, yo quiero ser biblista. No. Sí, a lo largo de mi vida y de mis experiencias fui descubriendo que fue exactamente esa la razón por la que Dios me creó, para hacer esto. Y cuando lo hago me resulta tan fácil que de verdad agradezco a Dios el haber descubierto, joven, el propósito de mi vida. Entonces, ¿cómo? Teniendo una conciencia de que todo lo que yo necesito para cumplir mi misión ya lo tengo, ya está dentro de mí. Solo hace falta despertarlo y descubrirlo y más que todo, acción. Me adelanto. Entonces va Moisés, se presenta delante de Faraón. Faraón dice que no, que ya había sido advertido por Dios, que Faraón iba a decir que no. Y ya conocemos todas las plagas y que la oscuridad, que las langostas, que se muere el ganado, todas las plagas. Finalmente muere el primogénito, el Faraón deja salir al pueblo de Israel y ¡pum! Salimos y estamos en libertad y de repente nos topamos, tenemos delante de nosotros el Mar Rojo y atrás de nosotros un ejército enorme que quiere destruirnos. ¿Y qué pasa? Viene Moisés y dice, no, pueblo, no se preocupen, Dios va a pelear por nosotros. Y Dios habla a Moisés en ese momento y le dice, esto es uno de mis versículos favoritos, ¿por qué clamas hacia mí? ¿Por qué me hablas ahorita? Di a los hijos de Israel que se pongan en camino. Ahorita no es momento Señor, no, este momento es un momento de actuar, de despertar ya. En estos tiempos dorados, sí, creo que ya pasó el tiempo de eso. Este tiempo es un tiempo para especialmente la iglesia, los jóvenes, cada ser humano, de despertar y descubrir cuál es nuestro propósito. Ponernos en camino. Entonces, ¿qué pide Dios de mí? Dirección, valentía, acción. Acción lo voy a repetir todo el tiempo, ¿sí? Hoy pide Dios de mí acción. Ya no solo existir, ser estática, sino despertar y ponerme en marcha. Como dijo a Moisés, a ver, ahorita no es tiempo de orar, ya hubo tiempo de orar. Ahorita es tiempo de que el pueblo de Israel se ponga en camino. Y tú, encima le dijo a Moisés, y tú ya tienes en tus manos, como te lo dije desde antes, ya tienes en tus manos ese bastón que tienes que clavar en el agua y el agua se va a abrir. Ya estás capacitado para hacerlo. Entonces, vamos ahora al encuentro de Dios Padre con el Hijo, que es el pueblo de Israel. Como Dios le dijo a Moisés, dile a Moisés que deje ir, dile a Faraón que deje ir a mi hijo, a mi primogénito. Entonces, el pueblo de Israel lleva 3 meses en el desierto, llegamos al Sinaí, finalmente Dios se va a revelar a nosotros cara a cara, con truenos y relámpagos y con toda la majestuosidad de Dios. Y el pueblo está abajo, el pueblo viene de esclavitud, el pueblo viene de conductas aprendidas, el pueblo no ha conocido a Dios, viene de ser abatido, de ser oprimido, ¿sí? Llegan a ese monte y Dios le dice a Moisés, haz que mi pueblo se purifique. Nuevamente, ¿qué pide Dios de nosotros? Santidad, acción. No solo que esperen a que yo llegue, pónganse en marcha, hagan algo, purifíquense. Bajó Moisés de la montaña hasta el pueblo, hizo que se purificaran y lavaron sus vestidos y les dijo, estén preparados. Es decir, en esta alianza, en esta unión que no es unilateral, sino bilateral, una relación de padre-hijo implica que él es mi padre, pero yo soy hija. No es una relación que solo recibo y espero de Dios. No. Estén preparados. ¿Cómo tengo que prepararme? Purificándome, arrepintiéndome, limpiándome, clamando a Dios que venga, ¿sí? Nuevamente despertando, no solo estar así. Estén preparados para el tercer día y no se lleguen a mujer alguna. ¿Qué pide Dios de mí? Pureza. Deseo de cambiar. Y nuevamente, acción. Este deseo de cambiar es lo más importante porque, a ver,
sí podemos decir quién es el único que verdaderamente nos limpia, nos purifica, solo Dios. Pero ¿qué necesita de nosotros? Ese primer paso de decir, deseo cambiar, Señor, deseo transformar esta conducta, deseo salir de esta esclavitud, deseo. Y la buena noticia es que Dios hace el resto, pero es necesario que yo tome un paso también, que yo actúe. Nuevamente, acción. Puse otros versículos aquí. Este es uno de mis favoritos y de verdad es retador. Yo siempre digo, la Sagrada Escritura, si no nos reta, no la estamos leyendo bien. Si solo es, ay, qué bonito, y solo leo las partes bonitas, pero esto no lo leo porque Dios es muy enojado. Entonces, eso no es leer la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura está hecha para eso, para incomodarnos. Porque ya estamos en una comodidad una comodidad cómoda, va a decir, valga la redundancia, pero estamos en una comodidad en la que no, debemos salir de esto, debemos incomodarnos, ¿sí? Los libros de sabiduría nos dicen que la palabra de Dios o la Sagrada Escritura es como un aguijón que nos incomoda, tiene que incomodarnos. Y puse esta cita de Hebreos que resume mucho este llamado. Es por consiguiente también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos. Hoy los creyentes somos muy retados y a mí me gusta porque me hace que yo también me tenga que informar, que yo también tenga que formarme y crecer. Sacudámonos todo lastre y el pecado que nos asedia y continuemos corriendo con perseverancia. Entonces, caminemos, despertemos. Este versículo de Isaías lo tenía que poner porque es el tema y es despierta, despierta, 2 veces, ya, es hora, despierta. Sal de ese letargo, sal de esa comodidad. Es tiempo de incomodarnos y ponernos en acción. Vístete de tu fortaleza, vístete con tus ropas de gala, sacúdete el polvo, levántate Jerusalén cautiva, suéltate las ataduras del cuello, hija de Sión cautiva. Es momento de despertar. Yo estoy convencida en mi corazón que en este tiempo Dios le urge que nos despertemos. Estoy segura. Entonces, ¿qué me lo impide? Porque todo lo que acabo de decir, sí, yo quiero acción, estoy inspirada para ponerme en marcha, para trabajar todos los días por mi santidad, por cumplir mi misión, pero, y hay un gran pero, ¿qué nos lo impide? Muchas cosas nos impiden caminar en esta dirección. Una de esas cosas, creo que la principal es el miedo, ¿sí? Y yo, como un testimonio personal, pensaba, yo no soy una persona miedosa. Y cuando me siento a analizar mi vida y ciertas cosas que he dejado de hacer y medito sobre la razón, el miedo siempre existe. Entonces, el miedo, mi pasado, puede ser que sea alguien que me lo impide, mi pasado, que diga, me da miedo hacer esto porque otras veces lo he hecho y ha resultado mal. Entonces, eso me lo impide mi pasado. Otra cosa son los prejuicios, el decir, esto va a suceder de esta forma, o el dolor que no me deja actuar, que también es válido. Y esto es lo peor, las conductas aprendidas. El pueblo de Israel venía de la esclavitud y por eso lo normal era ser esclavo. Pero nosotros no fuimos llamados para ser esclavos. Fuimos llamados para dar fruto, para crecer, para ser almas vivas, ¿sí? El mundo nos ha esclavizado, pero ya es momento que tomemos conciencia de esa esclavitud y rompamos, como dice Isaías, ¿sí? Soltemos esas ataduras de nuestro cuello, reconocer nuestras ataduras y soltarnos de ellas para salir adelante. Entonces, todo esto es válido, ¿sí? Todo esto es válido porque vivimos en un mundo, en una sociedad que claro que nos lastima, que nos enseña dolor, que nos enseña sufrimiento, al punto que parece que fuera normal, que esa es la vida, ¿sí? Entonces, es válido el miedo, es válido el pasado, voy a decir, turbio o oscuro que he tenido. Son válidos los prejuicios. Hemos aprendido eso como sociedad. Es válido el dolor. Son válidas las conductas aprendidas. Muchas veces no sabemos por qué hacemos las cosas, ¿sí? Pero Dios puede ayudarnos a descubrir todo esto, a romper todo esto. Y a ver, yo soy testigo de eso, ¿sí? Dios lo ha hecho en mi vida. Y entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Están en el Sinaí y justo tuvieron miedo. Dios en su majestuosidad se va a presentar a ellos, pero el pueblo tiene miedo de ver a Dios. Y creo que este ha sido el común en la humanidad. ¿Qué hizo Adán cuando Dios le dice, ¿dónde estás? ¿Sí? Comimos del fruto prohibido, desobedecimos. Eso no fue el final. Dios está ahí y pregunta, ¿dónde estás? Y nos dio la oportunidad de decir, perdón, Señor, la chorrié, perdónanos. ¿Pero qué pasó? Tuvimos miedo. Nuevamente aquí Dios está
a punto de rebelarse, a presentarse a nosotros, y el pueblo de Israel dice, Moisés, por favor, habla tú con nosotros y te escucharemos. Pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Entonces, preguntémonos si verdaderamente la razón, y yo esto lo creo firmemente, la razón por la que no queremos acercarnos a Dios es el miedo. Porque claro que acercarse a Dios no va a ser fácil. Claro que vamos a sentir este amor espectacular, esta cosa que no se puede comparar, el propósito, la misión, pero estando en este mundo es difícil, ¿sí? Y es retador. Entonces, puede ser que tengamos miedo a hacer eso. Pero voy a citar a Will Smith porque lo amo en esta película. Creo que, a ver, esto es una de las frases más acertadas que yo he leído. El miedo no es real. El único lugar donde puede existir el miedo es nuestro pensamiento sobre el futuro. Es un producto de nuestra imaginación que nos hace temer cosas que no existen en la actualidad y subrayo, que quizás nunca existan, ¿sí? Yo tengo miedo de hacer esto, ¿por qué? Porque estoy pensando todas las cosas que pueden pasar. Eso no está existiendo en este momento, ¿sí? Es como, a ver, tengo miedo de la oscuridad porque estoy pensando en mi imaginación, a ver, voy a decir que hay un fantasma o que hay un hombre que está ahí. Nada nos indica que eso es real, ¿sí? El miedo está en nuestra mente. Pero hay una cosa importante. Es casi una locura, dice él. No me malinterpretes. El peligro, claro que es real, pero el peligro no es igual al miedo. El miedo es una elección. Entonces, también podemos aprender a controlar estos pensamientos, decir, ¿de qué tengo miedo? Tengo miedo al futuro, tengo miedo de todo esto, tengo miedo. ¿Dónde está todo eso? ¿Eso existe? ¿Eso es una realidad hoy? ¿Sí o no? ¿Okay? Otra cosa es la esclavitud. En esclavitud me refiero a las conductas aprendidas. Y pongo como ejemplo el becerro de oro. ¿Por qué un becerro? ¿Por qué no una serpiente? ¿Por qué no una tortuga? ¿Por qué no una iguana? ¿Por qué no? ¿Por qué un becerro? Entonces, les puse aquí, él los recibió en sus manos, entre paréntesis puse Aarón, el sacerdote, todas las joyas, porque ellos dijeron, a ver, Moisés, saber cuánto tiempo lleva en el Sinaí, ¿dónde está Dios? Queremos verlo, queremos tocarlo. Y esto es muy humano, en decir, Dios, ¿por qué no me hablas? Dios, ¿por qué no me contestas? Quiero tener a Dios en mis manos, es algo como decirlo así. Y hizo un becerro. Entonces, ¿por qué un becerro? ¿Por qué? ¿Por qué no algún otro animal? ¿Por qué no una persona? ¿Por qué? Un becerro, porque un becerro era un dios en Egipto. Entonces, ¿qué es? Es algo que conocemos. Entonces, muchas veces queremos regresar a estas conductas aprendidas o queremos regresar a esa esclavitud, porque es difícil salir de esa esclavitud. Es difícil romper con esas ataduras de nuestro cuello y descubrir cosas nuevas. Es difícil. Estoy de acuerdo que es difícil. No estoy aquí para decir, no, todo es increíble. No, duele, cuesta, sudor, lágrimas, dolor, sufrimiento, cuesta. Pero lo que viene después no tiene comparación. Nada puede compararse con esa libertad de vivir mi misión, amar lo que hago, de vivir todos los días esa razón por la que Dios me hizo. Entonces, quiero repetir esto. Dios siempre repite al pueblo de Israel, ¿sí? Aún incluso después de haber hecho el becerro, después de fallar y fallar y fallar, como dije desde el principio, el pueblo de Israel es un ejemplo perfecto de la humanidad porque falla y falla y falla y falla y falla y falla y no quiere escuchar la palabra de Dios y es necio, así como yo. Entonces Dios dice al pueblo, antes de entrar a la tierra prometida, mi ángel caminará delante de ti y te conducirá a la tierra de los amorreos, de los hititas, de los pereceos, de los cananeos, jebeos y jebuseos, y los exterminaré. ¿Qué nos está diciendo Dios? Esa tierra prometida a la que vamos, o esa misión, o ese propósito de nuestra vida, no va a ser fácil. Dios advirtió al pueblo de Israel que cuando llegaran a la tierra iba a estar ocupada. ¿Sí? Vamos a tener que luchar por ella. Y eso es una representación de lo que es nuestra vida. No solo podemos sentarnos, esperar a que venga ese regalo que Dios tiene preparado para mí, ese futuro maravilloso que Dios tiene preparado para mí. No es así. Debemos trabajar, conquistar, luchar, tener ese deseo de alcanzar la tierra prometida. Vuelve a repetirlo. Enviaré delante de ti un ángel y expulsaré al cananeo, al amorreo, al hitita, al pereceo, al jebeo y al jebuseo. Sube hacia la tierra que emana leche y miel. Nuevamente, no podemos decir que injusto, si leemos de esa forma la Biblia, no la estamos leyendo bien. Que injusto esa tierra haya estado ocupada, aquí no es para hablar temas políticos, sino entender qué significa eso. ¿Qué significa el hitita, el pereceo, el jebeo?
Son todos nuestros cadáveres, todas esas conductas aprendidas que tenemos. El hitita yo le pondría miedo, el pereceo yo le pondría esclavitud, el jebeo yo le pondría pereza. Todo eso Dios lo puede exterminar, pero ¿qué tengo que hacer yo? Subir hacia la tierra que emana leche y miel, ¿sí? Querer alcanzar esa tierra prometida. Y el pueblo otra vez, en Números 13, vamos adelantando en la historia, tuvo miedo. Dios manda a espías a ver la tierra prometida, a ver con los ojos eso que Dios me presentó. Es algo así como que si Dios pusiera una película delante de nosotros y decir, este es tu propósito, esto es lo que tú tienes que hacer. Y lo veamos y digamos, ay no, es muy difícil, yo no quiero hacer eso, qué flojera. No me parece bonito, no creo que sea capaz de hacerlo. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Vio con sus ojos la tierra prometida y vio que habían gigantes, vio que que estaba habitada, que habían ciudades fortificadas, pero eso Dios ya se lo había advertido. Y el pueblo tuvo miedo. Entonces, Dios dijo ya, ¿hasta cuándo soportaré esta comunidad malvada que murmura contra mí? Todo esto que yo he dado a un pueblo necio que no quiere recibirlo. He oído las quejas con las que los hijos de Israel protestan contra mí. En este desierto quedarán sus cadáveres. Es decir, hay algo que tiene que morir. Esta generación tiene que morir. Y aquí les puse, ¿cuáles son esos cadáveres? ¿Qué es lo que tiene que morir para que yo tenga la fuerza y la valentía de ir a descubrir mi tierra prometida? Estos son los cadáveres que tienen que morir. Por esto el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida, para que muriera el miedo, para que muriera la pereza, para que muriera la mediocridad, para que muriera el conformismo, la duda y todas esas cosas. Pongámosle un nombre. ¿Cuáles son mis cadáveres? Ya quiero que se queden ahí en el desierto, porque yo quiero entrar a la tierra prometida. Que son, repito, son válidos, ¿sí? Hay una razón por la que tenemos miedo, hay una razón por la que tenemos pereza, hay una razón por la que somos mediocres. O sea, no quiero decir, eso no es válido, pero eso tiene que morir ya. Ya no estamos en un tiempo de nadar en todos nuestros cadáveres. No fuimos llamados para vivir dentro de cadáveres. Como les dije desde el principio, somos almas vivas. Fuimos llamados para vivir, para que todo esto muera. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Finalmente, el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida y Dios habla a Josué, Moisés muere, Dios habla a Josué y dice, les he dado todos los lugares a donde lleguen sus pisadas. Dios vuelve a repetir, todo lo que tú necesitas ya te lo di. Esa misión, ese propósito ya está delante de ti, pero tú tienes la opción de escoger o no. ¿Sí? Dios es un perfecto y tremendo caballero que nunca va a imponer sobre nosotros algo que no querramos hacer. Entonces, el pueblo de Israel tuvo esa opción, ¿sí? Pudieron ir a ver la tierra prometida y ellos escogieron, ay no, qué miedo, hay mucho gigante, mucha ciudad fortificada, qué flojera, no queremos pelear con ellos ahorita. Entonces, Dios dijo, bueno, entonces ustedes, los que tienen miedo, que mueran, y los que sí quieren hacerlo, que vivan y entren a la tierra, porque yo ya se los he dado. Y dice a Josué, y este creo que es el resumen de este mensaje, sé muy fuerte y muy valiente, no es cosa fácil. A través de la turbulencia, Dios separa a los fuertes. Y hoy necesitamos personas fuertes, ¿sí? Ya no estamos para ser débiles. ¿Y quién nos da esa fortaleza? Dios. O sea, no es algo que, ay, bueno, ahorita voy a ser fuerte. No. Señor, dame esa fortaleza, dame esa valentía, porque hoy tenemos que ser fuertes y valientes para custodiar y llevar a la práctica toda la ley. Es decir, la palabra de Dios. Si no queremos escuchar la palabra de Dios, perfecto, tremenda necedad. Yo con todo mi corazón te diría, te lo pierdes, ¿sí? Te lo pierdes. Y nuevamente dice, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Es decir, es un camino difícil, es un camino que nos va a presentar muchísimas distracciones, muchísimas distracciones. El mundo es una distracción completa, pero como les dije desde el principio, que pides nosotros visión. Si yo voy a cruzar el río y tengo el árbol, ¿sí? Y eso, me amarro a ese árbol y voy a cruzar el río, no importa cuánto me lleve la tormenta o me lleve la tormenta, la corriente o lo que sea. Si tengo fijo a dónde quiero ir y eso es alcanzar mi propósito o la misión que Dios tiene para mí, me es mucho más fácil. Voy a decir menos difícil, porque igual es difícil. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Y vuelve a preguntar, ¿no te he mandado que seas fuerte y sea valiente? Entonces no pretende decirnos que esto va a ser fácil, que todo va a ser color de rosa, no. O sea, la santidad es para valientes, ¿sí? Conocer nuestra misión y cumplir nuestra misión es de valientes y de fuertes. Y no pretendo decir que yo soy valiente y fuerte, no, a ver, lejos de,
pero tengo un Dios que es fuerte y valiente y me hace, ¿sí? Me da valentía, me da fuerza, ¿sí? Y me vuelvo a caer y me vuelvo a caer, pero me vuelve a levantar y me vuelve a levantar. Y entonces vuelve a repetir, no te acobardes ni tengas miedo, que el Señor tu Dios está contigo a donde vayas. Y esta es la mejor noticia, que no vamos a ir solos, no vamos a ir solos a nuestro Egipto, no vamos a ir solos a nuestra tierra prometida. Dios está con nosotros a donde vayamos. Creo que lo importante es escoger si queremos creer esto o no. Yo les recomiendo que lo creamos, porque eso va a transformar nuestra vida, va a transformar nuestra lucha y verdaderamente nos va a hacer despertar. Entonces, muchas gracias. Creo que ese es el resumen del mensaje. Esto, no lo digo yo, lo dice Dios mismo. Seamos fuertes y seamos valientes, porque Él está con nosotros. Y es todo lo que necesitamos saber. Karen, muchísimas gracias. Queremos hacerte algunas preguntas que nos surgen en la presentación. El mundo de ahora pretende lograr esa fortaleza, esa acción, ese desarrollo de los talentos, pero sin Dios. Correcto. Sin tomarlo en cuenta a Él. Lo hace a un lado de su vida, lo hace a un lado pensando que Él es el centro y que Él puede lograr todo sin Dios. ¿Qué le dirías al hombre y a la mujer de este tiempo que quieren lograr todo eso sin Dios? Porque Dios les representa, además del compromiso, como que este tabú o este paradigma del miedo, de tenerse que sujetar a unas normas, de cumplir con unos preceptos. ¿Qué le dirías? Mira, yo lo más que puedo decir es, yo traté con todas mis fuerzas hacerlo sin Dios. Traté, cualquiera que me conoce, mis amigas desde la infancia, pueden decir que yo traté de todas las formas posibles descubrir mi propósito y ser feliz en la vida sin Dios. Y yo te puedo hablar desde mi testimonio, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Ahorita yo quisiera decir, por favor, no traten. La Escritura nos dice, haz la prueba y verás qué bueno es Dios. Entonces, yo te voy a decir que yo traté y no lo logré. No lo logré, no pude. Fue hasta que yo dije, bueno, y a mí me dijeron exactamente lo mismo, prueba y verás. Ay, vamos a probar, porque ya no tenía más recursos. Y dije, ok, voy a probar. Y puedo decir que fue la única y mejor decisión que he tomado en mi vida. Todo lo demás, Dios se ha encargado. Pero esta decisión, este primer paso, yo dije, voy a probar. Y te lo digo que lo hice con incredulidad, lo hice del diente al labio, lo hice, vamos a ver qué pasa. Y pues todo lo que pasó, puedo decir con una convicción y una certeza que me apunté en no haberlo hecho antes. Entonces, yo te puedo hablar desde mi testimonio, decir, traté y no pude. Es cierto que el mundo hoy nos dice, traté, es sin Dios, porque creo que tenemos un concepto equivocado de lo que es Dios y que Dios implica cumplir con estas normas. Eso es religión, ¿sí? Eso es iglesia, eso no es Dios. Entonces, confundimos estos dos conceptos de decir, a ver, tengo que confesarme, eso no es Dios. Entonces, creo que primero debemos descubrir quién es Dios. Y cuando Dios es un Dios de libertad, Dios es un Dios de amor, de misericordia. No es un Dios de a ver, si no haces esto, te voy a castigar. No, bajo ningún punto de vista. Entonces, primero tenemos que cambiar ese prejuicio, como puse en la presentación, que nos impide los prejuicios. De pensar que Dios es este Dios castigador, de pensar que esos son normas y, a ver, no. Primero descubrir a Dios y a partir de ese descubrimiento de Dios y enamorarse de Dios, entrar ya en una religión. O sea, tenemos que hacerlo en un orden, ¿sí? Pero es primero descubrir a Dios y decirle, quiero que seas partícipe en mi vida. Yo te diría, haz la prueba. A todas esas personas que dicen, no, yo no lo quiero hacer con Dios, pues bueno, también tenemos esa elección. Pero desde mi recomendación te diría, haz la prueba y verás qué bueno es Dios. La pregunta la segunda que te haría se relaciona con la santidad. El llamado desde el principio de la creación ha sido, sean santos, sean perfectos. Sí. Jesucristo les decía, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Encuentras un cambio en el llamado a la santidad del Antiguo Testamento con el llamado a la santidad y a la perfección que nos hace Jesucristo? No, es exactamente igual. Esto, a ver, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso no lo dijo Jesucristo. Eso está en Levítico 19, desde el principio, ¿sí? Entonces, el llamado a la santidad no es diferente. No. A ver, creo que Cristo nos dio una escritura masticada. Sí. Entonces, nos lo hizo más fácil, porque yo estoy de acuerdo, ¿sí? Yo amo el Antiguo Testamento, pero entiendo que puede ser complicado de entender.
Esa es la diferencia. Complicado de entender no quiere decir incomprensible. ¿Qué requiere? Esfuerzo y valentía para leerlo y descubrirlo. Entonces, mi respuesta es no. El llamado a la santidad desde el principio es exactamente igual, porque ser santos es ser apartados, ser diferentes para Dios. Dios nos dice, sean santos para mí. Lo que viene a hacer Jesucristo es masticarlo y presentárnoslo de una forma más sencilla, ¿sí? De una forma más... Pero no, el llamado a la santidad creo que es el propósito del ser humano como ha sido desde el inicio. ¿No ves en esto como que grados? Es decir, el llamado es el mismo, pero hay grados y que esos grados van creciendo en conocimiento y en plenitud de conocimiento conforme pasa el tiempo de la salvación y llega Jesucristo y les dice, les conviene que yo me vaya, voy a mandar al Espíritu Santo. Sí. Tengo muchas cosas que decirles, pero no se las puedo decir ahorita porque no lo van a entender. Sí. ¿Tú verías esto como una calidad que se va haciendo? Es decir, tu comprensión sobre la santidad en el Antiguo Testamento y sobre el pueblo de Israel es de una forma, pero conforme encuentras a Jesús, tu comprensión y la plenitud de tu comprensión es diferente, y lo que tú estás entendiendo ahora en este tiempo, en este momento, por santidad, tiene una comprensión mucho más plena, ¿eh? Correcto. Mucho más plena. Sí, a ver, toda la historia de salvación, y es lo que yo siempre digo, no puede haber una parte B sin la parte A, no puede haber ramas si no hay raíz. Entonces, toda la historia de salvación, conforme la vamos viviendo, va aumentando nuestra comprensión de la santidad, y por eso Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, nos ha llevado por un camino, porque creo que ese es el ser humano. No podemos hoy entender un concepto, sino que tenemos que vivirlo, tenemos que olerlo, masticarlo, comprenderlo, meditarlo, soñarlo, meditarlo con la almohada para entenderlo. Esa es la historia de salvación, ¿sí? Un camino para ir descubriendo esto que es la santidad. Yo estoy segura que dentro de 10 años, si me vuelves a preguntar, mi concepto va a ser diferente, y espero que sea, porque espero evolucionar en conocimiento, en crecimiento, en espiritualidad, espero hacerlo. Pero todo es parte de una historia que tenemos que vivir. Jesucristo vino a darle esa plenitud, pero desde mi perspectiva no podemos conocer a partir de un momento, sino debemos entender toda la historia para entender, ¿sí? Para entender el Nuevo Testamento es necesario entender el Antiguo Testamento, porque esa es la base, es la raíz. Nosotros ya somos las ramas y no podemos conocer el árbol solo viendo las ramas. Necesitas ver el tronco, necesitas ver la raíz, la tierra en la que crece, las condiciones en las que creció, ¿sí? Entonces, esto es. Quiero hacer dos preguntas más y desde luego darle la palabra a Fernando. ¿Sí? La siguiente es, yo encuentro una clave de la comprensión de la santidad en Jesucristo que trasciende todo lo que el Antiguo Testamento nos dice y planifica el Nuevo Testamento, y está en el discurso de Jesús, en la oración de Jesús al Padre. Padre, ¿Sí? que sean uno como tú y yo somos uno, tú en mí y yo en ti, que sean perfectamente uno. ¿Qué nos dirías de esa unidad que debemos tener con Dios para poder lograr una santidad ya más allá de la expectativa humana, sino en la expectativa divina? Pues es lo que dije desde el principio, ¿te acuerdas? Lo que mencioné de el Shabbat, de cuál es mi propósito o cómo puedo hacerlo, unirme con mi Creador para descubrir mi propósito. El anhelar la unión con el Creador debe ser nuestro principio fundamental. Es decir, correr hacia Dios, porque ¿sabes cómo yo lo veo? Yo sí veo, y lo veo hasta físicamente, cuando yo estoy a punto de caer, que caigo, pero montón, ¿sí? Estamos de acuerdo, pecamos y pecamos y pecamos, pero yo tengo una opción delante de mí que es correr a mi Padre a que me abrace y entonces nada puede pasarme. ¿Me explico? ¿Cómo puedo correr ahí? Volver a regresar a Él y decir, por favor, ayúdame. Me perdí, necesito que me vuelvas a orientar. ¿Pero de dónde viene eso? De que he tenido un encuentro con mi Creador y necesito más cada día. Eso te hace crecer en santidad. No, a ver, yo no nací amando a Dios, ¿me explico? Amar a Dios me ha llevado toda mi vida y espero enamorarme más de mí y querer alcanzar la santidad, que ese anhelo vaya aumentando. Entonces, creo que está en el origen de la santidad, es ese encuentro con Dios, ese vivir permanentemente con Dios y ahí ir descubriendo tus pasos. ¿Eso es ser santo para ti? ¿Estar unida con Dios? ¿Esperar lo mismo que Dios espera? ¿Querer lo mismo que Dios quiere? ¿Hacer lo mismo que Dios quiere que haga? Es ¿Qué es ser exactamente. santo?
pero individual. Sí, yo creo que la santidad no es una. La santidad es individual. La santidad es, yo voy a ser santa de manera diferente que tú y de manera diferente que Fernando, porque somos criaturas completamente diferentes. Lo que yo digo es que no es esa la santidad, ese es el punto de partida en la santidad. Unirme con mi creador y descubrir quién soy, qué quiere él de mí. Y entonces tratar todos los días de mi vida para alcanzar la santidad. ¿De qué se pierde el pueblo judío en la santidad sin Jesús? ¿Le va a faltar algo? ¿No va a llegar si no se convierte? No. Yo sé que te estoy dando una pregunta incómoda. No. Sí van a llegar. A ver, perdón si no contesto lo que todos quieren oír, pero por supuesto que sí. Claro. Mi papá murió judío y yo estoy segura que él murió santo. Con todos sus errores, con todos sus... Pero yo no... A ver, él amaba a Dios de una manera que yo no puedo pensar que él no sea otra cosa que el brother de Dios en este momento. Y están viendo esto y están platicando. Entonces, te digo, claro que sí van a... Por eso te digo, la santidad es individual. Y un judío va a alcanzar la santidad tanto como nosotros o como tú, ¿sí? Es intimar con ese creador y amarlo. Entonces, no. Voy a decir algo que tal vez va a incomodar al público, pero no se pierden, porque la elección es irrevocable y Dios escogió a su pueblo y lo va a llevar a término. Claro, es irrevocable. Es Sí. irrevocable, es la elección. Y todo lo que eso significa, cueste más o cueste menos, va a llegar al punto fundamental, Correcto. que es alcanzar esa santidad, esa unión con Dios, Sí. sobre todo en el Salvador, en Jesucristo. Y una pregunta personal, ¿qué te agregó a ti Jesucristo en tu comprensión, en tu amor, en tu cambio? ¿Qué te dio a ti Jesús para que tú dijeras, Mira, esto es? esto sí es muy personal, pero una vez yo estaba platicando con mi director espiritual y le dije exactamente eso. Yo quiero descubrir qué fue lo que Dios lo que Jesús me agregó a mi comprensión. Y mi director espiritual me contestó esto. ¿Qué fue lo que Cristo te dio? Fue que te atrajo y se hizo a un lado para que tú regresaras con el Padre. Entonces, esa es mi respuesta. Él me trajo de regreso, ¿sí? A regresar a los brazos de ese Padre que había dejado atrás, como te dije, había querido vivir sin él. Entonces, creo que lo que Cristo me agregó fue regresar a la paternidad de Dios, no encontrarla, porque como te digo, o sea, también yo crecí sabiendo que Dios era un padre, ¿sí? Pero sino a regresar a él. En decir, prometo que tu padre no te va a regañar. Te prometo que tu padre va a ser amoroso contigo cuando regreses. No tengas vergüenza, no tengas miedo. Eso fue la gran diferencia. Fer, ¿quieres preguntarle algo? Sí, claro. Ya casi hiciste todas las preguntas, Ceci, pero... ¡Ay, no! No, primero que nada, mil gracias, Karen. O sea, me encanta la emoción y me encanta tu pasión por la Biblia, por las Sagradas Escrituras. Lo que me queda claro es el que tenemos que regresar a la Biblia, a leerla, a encarnarla. Yo veo un pueblo judío muy parecido a los católicos en el mundo. Estaba viendo ahorita, somos más de 1.300 millones en el mundo, y siento que esta pandemia pues es un llamado, es un momento, una pausa que deja Dios en nuestras vidas para algo que va a pasar. Y ese llamado que nos haces tú a salir del ocio, salir de nuestro punto cómodo. Karen, qué linda eres, qué pasión por la Sagrada Escritura. Me encanta cómo nos emocionas y cómo te emocionas y cómo transmites ese calor y ese aprendizaje de lo que estás viviendo, ¿no? Y de lo que sigues creciendo. Me queda claro que el llamado que me dejas a mí es leer más las Sagradas Escrituras, encarnar lo que nos dice Jesús, lo que nos dice el Antiguo Testamento. Y lo que veo de similitudes es este pueblo judío, con estos 1.300 millones de habitantes que somos en el mundo, católicos, en un momento dado estamos viviendo una pandemia donde el Señor nos deja vivirla y nos pone una pausa.
para salir de esa comodidad, de ese status quo, y que en un momento dado pues nos dice despierta ya. Vienen otros tiempos nuevos, viene una purificación, siento yo. Entonces, la pregunta sería, ¿qué debemos de hacer en este despierta ya? ¿Cómo despierto? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo aquí me uno? Dejar? Esa es una pregunta tal vez un poco general, pero es lo que te quisiera preguntar. Mira, yo lo que te diría es dar el primer paso, así como Dios dijo a Moisés. No tenemos que, te voy a poner un ejemplo. Si yo quiero ir al gimnasio, empezar a ir al gimnasio y me pongo de meta, bueno, voy a correr 1 hora, voy a hacer 1 hora de pesas. A ver, el primer día me trueno, ¿estás de acuerdo? No es así. Entonces, creo que en este momento lo primero que tenemos que hacer para dar el primer paso es decir, una simple oración, decir, Señor, quiero despertar, muéstrame cómo. Yo te garantizo que Dios va a poner inquietudes dentro de ti, que debemos ser también dóciles a escucharlas. Entonces, empieza a leer la Biblia. Si nunca la has leído, empieza, di, Espíritu Santo, quiero entender esto que tanto Karen habla, todo ese rollo, por favor, quiero entenderlo. Espíritu Santo, guíame, ¿sí? Y empezar a leer. No decir, me voy a leer la Biblia entera, no, sino ir poniendo metas pequeñas, pero haciendo algo, poniéndonos en acción. Entonces, empezar con una oración y decir, Señor, quiero despertar. Entendí el mensaje, que me llamas a la acción, quiero despertar, ayúdame. Y luego ser sensibles a todas esas cosas que estoy segura van a ir deseos despertando dentro de ti. De repente te va a dar ganitas de ir a misa. Decir, ¿por qué no voy? Un día, de repente te van a dar ganitas de empezar a leer la Biblia. Empieza. De repente te van a ir a dar ganas de hablar con un sacerdote o con un amigo cualquiera y decirle, mira, quiero conocer un poco más a Dios. Entonces, empecemos con pasos pequeños, ¿sí? Es decir, eso. Despertar ya es dar un paso y te prometo que Dios va a hacer el resto. Sí, que creo firmemente en eso. Creo que la acción es empezar de lo ordinario, poco a poco hacia lo extraordinario, y el unirte al final es unirte a Dios, es dejar que Dios haga las cosas a través de ti, ¿no? Exacto. Me queda clarísimo que me encanta todo esto y me encanta que todo el público nos oiga. Esto va a ser el último trimestre que se va a transmitir del 2020, entonces va a ser bien interesante lo que puede pasar en este último trimestre. Creo que esto es un mensaje muy puntual para que regresemos a la Biblia, que regresemos a la oración. Estoy de acuerdo. Sí. Y quizá para un examen de conciencia profundo. Eso. O sea, que nos lleve a decirnos la verdad. Yo siempre, para mí, nuestros indígenas hacen cosas muy, muy significativas, y una que hacen, Karen, no sé si sepas, es que cuando quieren decirse la verdad se ponen enfrente de un espejo. Y se ponen enfrente de un espejo. Maravilloso. Entonces se dicen la verdad. Entonces, ¿sí? Muchas veces no queremos decirnos la verdad de dónde estamos. Es decir, en qué charco estamos, en qué mediocridad estamos, en qué falta de amor estamos, en qué comodidad estamos. No queremos decir la verdad. Entonces, eso te impide, cuando tú no dices la verdad, ni siquiera te atreves a decírtela a ti mismo, pues ¿cómo vas a avanzar si estás creyendo que eres perfecto? Correcto. Eso, a ver, la buenitis, la típica buenitis, ¿sí? Esa es, creo que, una enfermedad seria que todos tenemos, es decir, ay, no, yo no peco tanto, a ver, como no he matado a nadie, como no he robado un banco, como no, mis pecaditos son pequeños. ¡Wow! No. Es vernos en un espejo, ¿sí? Sabes que ahorita, justo dentro del calendario judío, estamos entre el tiempo del primer día del año, que es Rosh Hashanah, y el Yom Kippur, que es el día del perdón. Y estos 10 días que estamos viendo ahorita es exactamente para eso, para hacer un examen de conciencia y decir dónde estoy en este momento, con quién tengo que hacer las paces, a quién tengo que pedirle perdón, a quién lastimé en este año que acaba de pasar, qué puedo hacer para repararlo. Si este tiempo de pandemia no nos ha hecho hacer eso, a ver, hemos desperdiciado todo este tiempo que pasó. Si solo nos hemos dedicado a ver que pasa el tiempo, a ver Netflix, y no nos hemos encarado a nosotros mismos, a ver, estamos perdiendo el tiempo. A ver, despierta. Cada quien sabe dentro de sí cuando algo está mal, pero como que ahogamos ese sentimiento en lo que sea, en los deportes, en los vicios, en la televisión, en lo que sea. Porque es difícil, pero que necesitamos fuerza y valentía para
primero enfrentarnos con nosotros mismos y vernos en el espejo. Estoy de acuerdo contigo. No sé si quieres agregar algo más que sientas que sea necesario para los que nos ven y nos escuchan en este momento para ayudarles en el Despierta Ya. Pues mira, no, solo hacer una invitación a despertar, a tal vez hacer conciencia y decir, tengo que despertar. ¿Cómo le hago? Cada quien tiene un camino diferente, cada quien tiene una misión y propósito diferente, pero empezar a cuestionarnos las formas en las que podemos despertar o, mejor aún, decir, ¿dónde estoy dormida? ¿Dónde estoy dormido? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Qué me falta? ¿Sí? Y otra cosa es descubrir el propósito o la intención con la que hacemos las cosas. No decir solo, no, yo soy buen católico porque voy a misa todos los domingos y me confieso. ¿Por qué voy a misa? ¿Voy a misa porque es domingo y tengo que ir a misa? ¿O voy a misa porque verdaderamente mi espíritu quiere consumir la carne? ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, cuestionarnos un poco las intenciones de por qué hacemos las cosas que hacemos. Eso es. Es una invitación a despertar y ver que el mundo está cambiando. Pero los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros si queremos que el mundo cambie. 100%. La Madre Teresa decía, a ver, el que tiene tiempo de criticar a otros no se ha evaluado al mismo, porque en lo que nos corregimos a nosotros mismos, bueno, se nos ve la vida, pero entonces empecemos ya. ¿Sí? La acción. Sí, correcto. Pues Karen, muchísimas gracias. Ha sido una delicia poder compartir contigo este momento en el Despierta Ya, en la misión que todo ser humano tiene en la vida, que es la búsqueda de la santidad. Una santidad sin precedentes, porque no es solamente santidad, es perfección. Es que nosotros vemos la santidad, nos vemos con las manitas juntas y con los ojos hacia arriba. No, es perfección, la perfección de Dios en nosotros. Entonces eso pues es grandísimo, es un gran reto. Y te agradezco mucho que nos hayas planteado este reto y que además nos hayas orientado, porque en la Sagrada Escritura nosotros nos perdemos, es que es difícil. En la Sagrada Escritura es difícil y irla digiriendo es lo que es muy importante y nos has ayudado mucho a hacer el match entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Te agradecemos mucho, Karen, gracias por estar con nosotros. Fernando. El Espíritu Santo es maestro, ¿eh? El Espíritu Santo es el mejor maestro, entonces. Definitivamente. Karen, mil gracias, te queremos mucho aquí en México. Yo también. Muy activa y qué padres tus clases de Biblia, la que no la hayan oído, tiene unas clases de Biblia estupendas, se los recomiendo muchísimo, es la mejor maestra del mundo. Pues muchísimas gracias, Karen, ¿eh? Fue una delicia estar contigo. Esperamos estar pronto contigo de nuevo. Esperemos. Karen, Nos vemos. Felicidades. Bye.